Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Géminis de signo de ascendente para diciembre de 2020. En este mes recuerdo que estamos todavía bajo la influencia del eclipse del día 30 de noviembre y después el eclipse del 14 de diciembre. Entonces he puesto unos vídeos generales, eso sí que no lo he hecho por signo. De cualquier manera os recomiendo que los veáis, os dejaré el enlace aquí abajo y todo esto digamos que se solapa con toda la interpretación que vaya a dar. Entonces, la mejor forma que tenéis de interpretar este vídeo es, por un lado, pues ver este vídeo como energía general, pero con las particularidades de que estamos en una época de bastante eclipse y entonces esto recomienda bastante precaución y bastante calma. Y en todo caso, bueno, pues que todo lo que tengáis que hacer en cuanto a decisiones importantes se recomienda posponerlo hasta finales de diciembre, en la medida de lo posible. Si no queda otra, bueno, pues no queda otra. Entonces, este mes además se caracteriza porque va a haber un cambio de posición de dos planetas que son bastante importantes, que son Júpiter y Saturno, y que marcan bastante el cambio, digamos, de capítulo. O sea, este mes va a empezar un capítulo nuevo, sobre todo a partir del 16, en el que se va a dejar de focalizar la energía en un área, que en vuestro caso es el área del inconsciente, para empezar a focalizarse en el área del largo plazo. Entonces, voy a empezar un poco por aquí. El capítulo final que se está mostrando durante este mes es un capítulo en el que se os ha puesto mucho énfasis en lo que es el área que suelo llamar de los demonios internos. Durante nuestra vida vamos acumulando experiencias traumáticas, estas experiencias van dejando una especie de pozo interno que lo que hace es que cuando en el exterior aparecen experiencias que de alguna forma hacen ecos de estas experiencias traumáticas, pues se nos activan las alarmas o estos demonios internos, digamos que se activan. Entonces, ¿cómo se activan estos demonios internos? Bueno, pues se puede activar de una forma, si estamos haciendo un trabajo que identifiquemos, es decir, de una forma consciente, pero normalmente esto se hace de una forma inconsciente, es decir, pues a veces nos saboteamos, a veces huimos de ciertas situaciones y entonces es muy necesario hacer un trabajo de identificación de esto y para esto es muy recomendable hacer un trabajo terapéutico o si no, bueno, pues una especie de autoconciencia psicológica para daros cuenta de en qué momentos estáis, digamos, viviendo la realidad bajo un filtro que realmente no es un filtro realista, sino que es un filtro que viene de ese pozo de demonios internos, ¿no? Esto se os está poniendo muy enfatizado para que se trabaje, porque está Plutón aquí, y esto lo vais a tener todavía más años, hasta el 2024, con lo cual se le está dando más intensidad. Entonces, a esto se le ha añadido que desde hace un par de años tenéis a Saturno, que es el que va a cambiar el día 16, y en concreto desde diciembre del año pasado tenéis a Júpiter. Todo esto ha hecho que esta área de los demonios internos, pues que se haya concentrado mucho de energía para que la trabajéis. O dicho de otra forma, ha sido más difícil mirar hacia otro lado que enfrentarse a todo esto. Es decir, que situaciones que os provocaban miedo, os provocaban bloqueo, habrá sido más difícil evitarlas que el ir directamente hacia ellas. Se puede entender como salir de la zona de confort, pero no necesariamente tiene que ser esto. También puede ser pues, que ciertos patrones de personalidad en la gente que os resultan más difíciles o que os enfadan más o resultan más pues os genera más rivalidad o más envidia o incluso más miedo, bueno, pues que todo esto se haya enfatizado, ¿no? De cualquier manera, se ha hecho necesario, bueno, ser realista con respecto a lo que está pasando y hacer un trabajo, ¿no? Entonces, ahora que se está llegando al final, sobre todo hasta el día 16, es un buen momento para ver, bueno, pues sobre todo en relación a los últimos 2 años o 2 años y medio más o menos, qué es lo que ha pasado y cómo estabais entonces, cómo estáis ahora, porque a lo mejor os dais cuenta de que hay ciertas cosas que ya tenéis superadas,
Y bueno, pues esto es importante para, bueno, pues por lo menos tener un reconocimiento del trabajo hecho. En el peor de los casos, bueno, pues podéis ver todavía miedos o bloqueos o cosas que os dan miedo que todavía tenéis que superar y entonces, bueno, pues hasta el día 16 es bueno que vayáis poniendo una disciplina o un esfuerzo en este sentido. Hasta el día 20 tenéis una protección en esta área, es decir, que con poco que os deis cuenta os van a venir oportunidades para sanarlo. Pero esta área es complicada, es decir, cuando digo que van a venir oportunidades para sanarlo, quiere decir que si tenéis un miedo, se os va a dar oportunidades para poder enfrentaros a ese miedo, pero esto no deja de ser algo intenso, es decir, no para que ese miedo desaparezca como por arte de magia, sino para que, digamos, encontréis formas fáciles de encararlo. Si tenéis una rivalidad, una envidia o lo que sea, bueno, pues es posible que se os den oportunidades para poder hacer esto. Esto también ha podido pasar con respecto a la economía. A la economía me refiero a la economía compartida, es decir, la economía que compartís, por ejemplo, con vuestra pareja. Y la economía referida a las deudas, es decir, pues las cuotas que tengáis que pagar, los recibos que tengáis que pagar, si habéis pedido un préstamo o si os han dejado dinero o si sois vosotros los que habéis dejado dinero, o sea, deudas vuestras o deudas de los demás hacia vosotros. Entonces, hasta el día 16 es bueno que pues veáis cómo estabais en el pasado, cómo estáis ahora, porque a lo mejor ahora pueden haber pasado dos cosas, que hayáis reducido la deuda o que hayáis mejorado vuestra relación con la deuda, que son dos cosas importantes, ¿no? Hasta el día 20 tenéis una protección en este sentido, con lo cual, a ver, lo que es importante que tengáis en cuenta es que la energía de deuda no necesariamente es mala, porque a veces, sobre todo la gente que tiene dinero, pues es algo que suele hacer. A veces es mejor pues pedir un préstamo o hipotecar algo, porque digamos que aunque tengamos cuotas que pagar, pues eso nos va a dar un beneficio que es positivo. A veces es peor porque al final nos juntamos con una deuda muy grande que no podemos amortizar, con lo cual al final de lo que se trata es de hacer una buena gestión para, si pedimos un préstamo, que sea porque nos va a dar un beneficio y si no lo pedimos, pues que sea porque también nos va a dar un beneficio. No que dejemos de pedir un préstamo por miedo a no poder pagarlo, ni que tampoco lo pidamos sin pensar en las consecuencias, ¿no? Esto se puede referir también a pagos que los demás tengan pendientes con nosotros o a pagos que tengáis pendientes de instituciones, es decir, que hayáis pedido alguna ayuda y que os la tengan que dar. Entonces, bueno, pues Saturno aquí lo que estaría pidiendo es una buena disciplina en este sentido, o sea, saber cuándo hay que reclamar una deuda o saber los requisitos que hay que dar para pedir una ayuda al Estado o gestionar bien lo que son los impuestos y tal. Entonces, esto se termina el día 16, con lo cual en este sentido también es bueno que hagáis un bagaje, digamos, final. Hasta el día 20 seguís teniendo esta protección de Júpiter y Júpiter da una protección, pero una vez que se han visto las cosas. Entonces, Júpiter lo que estaría pidiendo es que he hablado del tema de los miedos y del inconsciente, en el tema de las deudas, pues de lo que se trataría es de ver cómo estáis, o sea, porque a lo mejor estáis siendo comidos por las deudas o a lo mejor pues no estáis aprovechando del todo las ayudas que os puede dar el Estado, lo que sea. Entonces, Júpiter estaría pidiendo que esto se vea y entonces en un primer momento puede traer una expansión para que veáis lo que está pasando y toméis medidas. O en el mejor de los casos, bueno, pues puede traer facilidades para el pago, para la devolución de dinero que os dejen o incluso para que os den ayudas burocráticas, ¿no? Esto, como digo, se termina el 16 y el 20. Hasta entonces, hasta el día 20, tenéis al mismo tiempo que está pasando esto, tenéis a Mercurio en el área de las relaciones. Mercurio estaría trayendo una temporada en la que es muy bueno que las relaciones se den de una forma, bueno, se enfatice la parte comunicativa, con lo cual es bueno, pues todo lo que son las conversaciones con la gente que ya está en vuestro círculo y conversaciones con posibles futuros contactos sociales, ¿no?
todo lo que tenga que ver con el diálogo, la comunicación, está muy favorecido. Pero resulta que hemos tenido un eclipse el día 30 que tiene que ver con esto, con lo cual os recomiendo que veáis el vídeo porque la cosa, y sobre todo en vuestro caso, que el eclipse ha sido en vuestro signo, pues puede estar muy distorsionada y entonces, bueno, pues todo esto estaría favorecido, pero con cuidado. Al mismo tiempo, hasta el día 15 tenéis a Venus en el área de las rutinas. Entonces, esto lo vuelvo a enlazar con la energía del eclipse que puede traer cambios en el corto plazo. De lo que se trataría hasta el día 15 es de que, en el mejor de los casos, si resulta que no estáis notando nada particular, os toméis las rutinas con calma. Es decir, ¿que queréis limpiar la casa? Bueno, pues tranquilamente. No por hacerlo de una forma más fuerte va a estar mejor hecho, sino de una forma más relajada. Más relajada no quiere decir no hacer nada, sino hacerlo relajadamente. Si tenéis trabajo que hacer, bueno, pues tomarlo tranquilamente. No por hacerlo con más intensidad va a estar mejor hecho, sino que es importante hacer cada día un poco y de una forma tranquila. Y empezar por lo que os resulte más fácil. En lo que se refiere al ambiente de los compañeros de trabajo, en el mejor de los casos, si no hay tensión y disfrutáis, pues se trata de disfrutar, es decir, fomentar relaciones que tienen que ver con los compañeros de trabajo. Y esto se suma a que hasta el día 20 tenéis a Mercurio, con lo cual es bueno que comuniquéis con las salvedades del eclipse, es decir, que puede estar la energía un poco trastocada, pero bueno, sí, en la medida de lo posible comunicar y disfrutar. Es decir, el tema del eclipse es que todo esto puede traer unos acontecimientos extraños o puede traer un poco de confusión. Si esto está pasando, pues evidentemente tomarlo con calma y si no está pasando, pues simplemente comunicar y disfrutar con los compañeros de trabajo. A partir del día 16, Venus se pone en el área de las relaciones, donde está Mercurio, hasta el día 20, y entonces es un momento bastante social, o sea, es un momento en el que de lo que se trata es de disfrutar de las relaciones que tenéis y de disfrutar de posibles relaciones entrantes o relaciones nuevas que se han podido ir formando a partir del 1 con esta comunicación. Y es posible que en estas relaciones, bueno, pues que se empiece a dar un tema de pareja. O si ya estáis en pareja, bueno, pues a partir del día 16 es muy recomendable que disfrutéis de la pareja. Quizá con las salvedades del eclipse del día 14, que también dejaré el enlace en este vídeo. A partir del día 16 y del día 20, como he dicho, Saturno y Júpiter cambian de área. Entonces, a partir del día 21, es decir, cuando hayan cambiado de área, Mercurio se pone en esta área del inconsciente. Con lo cual puede ser interesante, y sobre todo teniendo en cuenta el eclipse que hay a finales de noviembre, es decir, con lo que empezáis diciembre, bueno, pues hacer también como una especie de revisión final para ver hasta qué punto vuestra mente está bien enfocada en relación a los demonios internos. Es decir, a partir del día 21 se pone la mente en el área de los demonios internos, con lo cual es muy posible que lo que sea que esté pasando afuera os sea muy difícil ser objetivos, porque mucho de lo que está pasando afuera no lo vais a estar interpretando con una mente racional, sino con una mente muy condicionada por los demonios internos. Entonces, se trataría de que vierais hasta qué punto sois conscientes de ello. Estaría muy recomendado pues, algo terapéutico, aunque tampoco lo quiero recomendar porque esto ha sido muy necesario, sobre todo hasta este día 16-20, con los 2 años, sobre todo, 2-3 últimos años, en los que se ha puesto un énfasis en esta área, ¿no? Entonces, a partir del día 21 es bueno pues, hacer como una especie de análisis para ver hasta qué punto sois conscientes cuando algo lo estáis sobre reaccionando o lo estáis viviendo con una interpretación demasiado intensa a nivel mental o si esto os dais cuenta o no os dais cuenta. Y por otro lado, pues se trataría de seguir avanzando en ver qué es lo que está pasando afuera, cómo se está afectando según las teclas internas que os esté pulsando o los recuerdos que os esté activando
y ver, bueno, pues cómo estáis en esto, si habéis avanzado en estos 2 últimos años o no, que probablemente sí. Y bueno, pues que esto sirva para, en este momento que va a estar Mercurio aquí, pues todo lo que hayáis aprendido en estos 2, 3 últimos años, pues poder ponerlo en práctica. A partir del día 16 al día 20, como he dicho antes, tenéis a Saturno y a Júpiter en el área del largo plazo. Con lo cual, esto lo primero que vais a notar es Saturno en el área de largo plazo, lo que vais a notar es que se va a pedir que no que elijáis muchos objetivos o muchas cosas, sino que sepáis priorizar. O sea, no va a ser... Esto además está muy en sintonía con vuestra energía. Vuestra energía es muy polifacética. Y entonces a partir del día 16 se os va a pedir mucho que seleccionéis. O sea, si os vais a especializar en algo, que seleccionéis muy bien en qué os estáis especializando. Y la mejor selección es que sea algo que realmente sea importante para vosotros. Por otro lado, si os gusta viajar, a partir del día 16 se os va a pedir mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad quiere decir elegir muy bien el destino, o sea, ya que se va a pedir mucha responsabilidad, que sea un viaje que realmente os interese. Y sobre todo, cuadrarlo todo muy bien. O sea, no dejar nada al azar. Por ejemplo, puede ser interesante tener un seguro, puede ser interesante revisar mucho los horarios, revisar mucho dónde vais, anotar por posibles incidencias, sobre todo con el panorama que tenemos ahora a nivel mundial, pero en vuestro caso especialmente. Pero quizá lo que vosotros podáis notar por vuestra energía sea que es más complicado mantener un ánimo optimista. Bueno, más que complicado, que se trata de ponerle mucha disciplina a esto. Es decir, hay, digamos, 2 tipos de personas optimistas. Bueno, añadiría un tercero que son las personas pesimistas, ¿no? Pero en el caso de que seáis optimistas se puede ser de 2 tipos. El optimista, digamos, desconectado de la realidad, es decir, alguien que es optimista pero porque está en su mundo. Y luego el optimista realista, es decir, alguien que ve lo que hay, pero que bueno, pues que intenta tomarse las cosas pues con filosofía. Esto es lo que se está comentando desde el día 16. Que os toméis las cosas con filosofía y que intentéis sacar optimismo. ¿Por qué lo podéis vivir de una forma un poco más complicada? Porque vosotros sois una energía bastante divertida, ¿no? Entonces, eso está muy bien, pero a partir del 16 es muy posible que esta diversión pues que no sea suficiente, o sea que lo que se esté pidiendo es que pues digamos que sea un optimismo muy maduro y muy realista, o sea un optimismo que no está embelleciendo la realidad, sino que la está viendo, ¿no? Y esto a veces puede ser complicado. Incluso puede, en el peor de los casos, dar sensación pues de falta de fe o de falta de, sobre todo los que hayáis tenido algún tipo de creencia espiritual o creencia religiosa, bueno, pues puede dar una tendencia, bueno, pues hasta qué punto creo, no creo. Los que no creéis, bueno, pues todavía también dar más pesimismo en el sentido de, bueno, no entiendo la vida, qué es lo que premia, qué es lo que no premia. Y todo esto se está dando pues precisamente para que tengáis pues más disciplina, porque al final de lo que se trata es de intentar subir el estado de ánimo y entonces pues buscar pequeñas cosas que os ayudan en ello, ¿no? A partir del 20, con la entrada de Júpiter, tenéis ayudas, es decir, por lo menos esta primera parte de Saturno en esta área, que es hasta finales del año que viene, no la vais a vivir de una forma tan brusca, porque tenéis a Júpiter ayudando. Entonces, Saturno os está pidiendo que limitéis las opciones y Júpiter está amplificando opciones, con lo cual esas 2 energías combinadas pueden funcionar muy bien. En el caso de los objetivos, os está pidiendo que seleccionéis, pero esta selección no va a ser tan exhaustiva como si solamente estuviera Saturno, sino que con Júpiter os pueden dar más posibilidades, pero Saturno está pidiendo que reduzcáis. En el caso de los viajes, cuando he dicho el tema de los seguros y tal, bueno, pues esto con Júpiter no es tan exagerado, pero bueno que lo miréis, pero teniendo en cuenta que en el peor de los casos que no lo hagáis, Júpiter os está dando opciones para corregirlo, con lo cual o sea, se trata de que seáis responsables, pero que vais a tener mucha ayuda para esta responsabilidad. Y también en el caso de la ética,
Saturno está pidiendo que seáis muy realistas con pues tener claros cuáles son vuestros principios y ir de acuerdo a ellos. Pero Júpiter os da facilidades, es decir, se está dando la posibilidad de tener la conciencia tranquila y para eso hace falta, pues evidentemente, ser muy fiel a las creencias de uno, pero Júpiter está dando posibilidades de que esto se haga de una forma más tranquila, ¿no? Entonces, esto va a ser lo que caracterice sobre todo el próximo año, aunque luego seguirá Saturno. Y seguís teniendo otros planetas que siguen estando en la misma posición, como por ejemplo Neptuno en el área de la responsabilidad, con lo cual se os está pidiendo que estéis calmados para poder ser responsables, esto ya lo expliqué en otros vídeos. Tenéis a Marte en el área de los cambios, con lo cual este mes, que además Marte ya está directo, se está pidiendo que no solamente penséis en los cambios, sino que los ejecutéis. Lo que pasa que como estamos en esta época de eclipses, bueno, pues a la hora de cambiar os puede afectar mucho pues cómo está el panorama, que a veces está un poco extraño. Con lo cual, en la medida en la que vayáis teniendo los cambios claros y los vayáis pudiendo ejecutar, es bueno que lo vayáis haciendo y que además seáis muy proactivos en este sentido, pero bueno, pues siempre teniendo en cuenta que si hay algo que no está del todo claro, pues se trata de ir teniendo en cuenta que es mejor esperar. O sea, esto se está dando una posición un poco peculiar, porque por un lado se os está pidiendo que esperéis por el tema de los eclipses, pero por otro lado se os está pidiendo una energía de cambio fuerte, con lo cual en vuestro caso particular lo que puede pasar es que haya acontecimientos extraños que de alguna forma os fuercen a tomar ciertas decisiones y hacer ciertos cambios. Si este es el caso, bueno, pues hay que hacerlo. Es decir, si por ejemplo resulta que tenéis una inundación en casa, entonces sí o sí tenéis que iros de la casa, pues evidentemente no se trata de decir, no, bueno, me voy a esperar a que pasen los eclipses. O sea, ahí es la vida la que os está forzando ese cambio. Si os echan del trabajo, pues lo mismo. Si sí o sí tenéis que hacer algo para pagar una deuda, pues evidentemente, ¿no? Pero me refiero que en vuestro caso particular podéis sentir que os gustaría a lo mejor un poco de claridad, pero que la vida de alguna forma os está durante este mes forzando bastante al cambio. Entonces, si eso es así, pues es porque tiene que ser y no hay que tenerle miedo. Este cambio lo podéis estar notando porque seguís teniendo a Urano retrógrado en el área del alma o el área interna, ¿no? Entonces, es posible que este mes en concreto, esta posición de Urano, la viváis en especial con mayor ansiedad, porque os está como pidiendo que liberéis todo lo que tiene que ver con decepciones, desilusiones y tal, y en un ambiente estresante como es este mes, y en un ambiente cambiante como es este mes por Marte, que además Marte es el último momento en el que está aquí, pues evidentemente esto da como poco estrés, y cuando no se sabe muy bien si cambiar, si no cambiar, si esperar, si no esperar, pues como poco da ansiedad. Entonces es posible que este mes lo viváis con un poco más de ansiedad. La solución, bueno, pues de cuando en cuando parar y intentar tomaros, aunque sea tiempos pequeños para vosotros, para poder autoconsolaros y, bueno, pues trataros con una cierta calma y tal. O sea, este mes tiene tendencia a tener un ritmo bastante rápido, pero al mismo tiempo se está pidiendo que toméis momentos periódicos para, pues, trataros con sensibilidad, porque puede haber miedo al error. O sea, lo que puede traer este mes es miedo al error, porque por un lado están pasando cosas raras, luego se está pidiendo que cambiéis y tal. Entonces, al final probablemente habrá algún error. Entonces, bueno, pues hay que intentar asumirlo. O sea, cuando pasan muchas cosas rápidas, no da tiempo a digerirlas, por muy versátiles que seáis y por muy adaptables que seáis, bueno, pues puede dar un poco de estrés, y vosotros sois el signo que está mejor preparado para adaptarse a los imprevistos y tal, pero este mes en concreto pues puede ser un poco complicado. Entonces, en el mejor de los casos, bueno, pues os vendrán muchos cambios, lo sabéis manejar bien y tal, y en el peor de los casos, en algún momento a lo mejor os equivocaréis al juzgar a alguien, al interpretar una situación, al tomar una decisión y tal. Entonces, si esto pasa, bueno, pues volver a
a tener momentos para conectar con vosotros mismos y entonces en esos momentos pues daros el consuelo que necesitéis. Pues si podéis compartir con alguien, pues hacerlo. Y por último, aquí recordar que con el nodo norte lo que se está favoreciendo es que invirtáis en vosotros, es decir, que a pesar de que este mes en concreto es muy posible que si tomáis decisiones os equivoquéis, porque la energía está un poco peculiar, bueno, pues va a ser mejor para vuestro avance hacer, aunque os equivoquéis, que por un miedo excesivo al error, pues dejar las cosas sin hacer. Entonces, este texto quiero que se entienda bien. Este mes quizá podéis tener confusión a la hora de qué decisión tomar, sobre todo en pequeñas cosas, no en grandes planes. Si tenéis confusión y la vida os permite tomar vuestro tiempo, hacerlo. Si tenéis confusión y la vida sí os está pidiendo que cambiéis, intentar hacer lo mejor posible. Si todo sale bien, genial. Si os equivocáis, equivocaros, porque en este mes en concreto va a ser mejor equivocaros que otra cosa. Pero tampoco os estoy diciendo no penséis y si os equivocáis ya veréis, sino, hombre, a ver, intentad tener un poco de cuidado, pero que va a ser mejor equivocaros la de posible error que otra cosa, por lo menos en vuestro caso. Así que os deseo a todos un feliz mes de eclipses, de cambio de ciclo y nos vemos en el próximo vídeo en enero, que ya el panorama será completamente diferente.